Bien, buenas noches. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Muy bien, buenas noches. Gracias por la confirmación. Bienvenidos. Vamos a empezar hoy una nueva clase de la valoración habanera, del módulo que nos está tocando. Vamos a ver como preámbulo un pequeño video. ¿Ya? Es un video de la aduana de Colombia, de Bolivia, ¿no? ¿Por qué he escogido uno de una aduana de otro país? Sencillo, para que vean, ¿no?, que lo que hemos estado hablando hasta este momento es similar en todo el mundo, ¿no? Vamos a ver el video y vamos a ir explicando un poquito de lo que es el valor en aduanas, ¿ya? Tiene que quedar claro el tema de lo que es el valor en aduanas. ¿Para qué? Para pasar a explicar cómo calcular el valor en aduanas, ¿no? Que ya cómo calcular el valor en aduanas es una parte práctica, una parte teórica y otra parte práctica, ¿no? Y en realidad, calcular el valor en aduanas con la parte teórica, bueno, hay que conocer la teoría, siempre hay que conocerla, es importante, pero lo que más importa es la práctica. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la teoría, todo lo que está en la teoría, si tú no lo aplicas, se queda en ley, se queda en el papel. ¿Cuándo es que uno comienza a dominar estas cosas? Cuando las aplica, cuando lo lleva a la práctica. Entonces vamos a ver el video. Es un video que está en YouTube, luego les dejo el link. A ver, ¿me confirman si se ve ya? ¿Se ve? ¿Lo logran ver? ¿Logran ver la pantalla del YouTube? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve muy bien. Viendo valoración. A ver, entonces vamos a escuchar el video. Aprendiendo valoración. ¿Qué es la valoración aduanera? Es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, conforme al acuerdo sobre valoración de la OMC. ¿Qué es el valor en aduana? Es la base imponible que sirve para el cálculo de los impuestos por las mercancías importadas. Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, debemos tomar en cuenta: primero, compraventa de mercancías. Negociación internacional efectiva entre un vendedor y un comprador, donde se acuerda la mercancía a ser comprada o vendida, el precio de la mercancía, la forma y medio de pago, los términos y condiciones de entrega de la mercancía. Segundo, los gastos efectuados en envases y embalajes. Tercero, los gastos de carga, descarga y manipulación. Cuarto, gastos de transporte, incurridos desde el país de partida, lugar de entrega, hasta el país de destino, lugar de importación. Quinto, la prima de seguro, que cubre los riesgos de daños o pérdidas de las mercancías durante la operación de transporte hasta el lugar de importación. Sexto, gastos de descarga y manipulación de mercancías hasta el lugar de importación forman parte del valor en aduana, sin perjuicio de quien los pague a nombre del comprador. ¿Cómo determinamos el valor en aduana? Valor en aduana igual el precio de la mercancía más envases y embalajes más gastos de carga y manipulación de mercancías más gastos de transporte más gastos de seguro más gastos de descarga y manipulación de las mercancías. Toda esta información deberá ser consignada en la declaración de mercancías importadas para el pago de tributos aduaneros en el banco autorizado. Una vez realizado el pago, el sistema asigna canal aleatoriamente. Cuando sean asignados canal rojo o amarillo, la Aduana Nacional realizará el control correspondiente y procederá a autorizar la salida de mercancías. En el caso de canal verde, la aduana autoriza la salida de mercancías.
Aduana Nacional. Tú eres la diferencia. Bien, lo que hemos visto es el proceso aduanero, ¿no? Más o menos en Bolivia, ¿ya? Al menos en toda la comunidad andina, lo conforma Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, ¿no? Los procesos aduaneros son casi iguales. Es más, hubo hace un tiempo una suerte de homologación de procedimientos y como que se equipararon, ¿no? Entonces, del video que hemos visto, les voy a dejar acá el link por si en algún otro momento lo quieren ver. Les voy a dejar aquí en el chat, ¿no? El video que acabamos de ver explica qué es el valor en aduanas, ¿no? Importante ver qué es el valor en aduanas. Decía que el valor en aduanas, voy a escribirlo por acá, valor en aduanas, ¿no? Decía que el valor en aduanas estaba conformado por un precio, ¿no? Por un precio. Primero va el precio de la mercancía. Precio de la mercancía. Voy a poner entre paréntesis el precio realmente pagado. Precio realmente pagado. Primero el precio realmente pagado. Según decía, hablaba también el video de el precio de envases y embalajes. Tercero, hablaba de los gastos de carga y manipulación. Gastos de carga y manipulación. Cuarto, hablaba de los gastos de transporte. Consulta, ¿cómo se le conoce a los gastos de transporte? También, ¿cómo se les conoce los que trabajan en aduanas? ¿Cómo se le conocen? Los que tienen un poquito más de conocimiento. Flete, ¿verdad? El flete, pero es un tipo especial de flete. Flete internacional. Flete internacional o gasto de transporte. También tenemos a los gastos de seguro, exactamente, muy bien, Diana. Los gastos de seguro. Y por último tenemos a los gastos de descarga también, ¿no? Así como hay una manipulación de carga, también hay gastos de manipulación de descarga. Gastos de descarga, vamos a llamarlo así, y manipulación. Ya, muy bien. Ahora, todo esto sumado, todos estos gastos que tú ves acá, todo sumado te va a dar el total del valor en aduanas. Es conformado por todo esto. Quiere decir que cuando tú pienses en el valor en aduanas, no puedes pensar simplemente en el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque estarías cometiendo un grave error y estarías, si vas a pretender que vas a tributar por el valor en aduanas, estarías tributando mal para empezar, ¿no? Cuando te digo tributación, me refiero al pago de impuestos. Porque acuérdate una cosa, ¿cuál era la base imponible para el cálculo de impuestos? Eso lo hemos visto ayer y lo hemos visto también en el video. ¿Cuál es la base imponible para el cálculo de los impuestos? La base imponible para el cálculo de las valores, ¿en cuál es? El valor en aduanas, ¿verdad? ¿Correcto? El valor en aduanas. Lo vimos ayer y también lo vimos en el video. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el monto sobre el cual se va a aplicar el porcentaje de impuestos. Consulta, ¿cuántos porcentajes de impuestos en aduanas tenemos en Perú? ¿Cuántos porcentajes de ad valorem tenemos en Perú? 4, ¿verdad? ¿Cuáles son? 0, 4, 6 y 11%, ¿no? 0, 4, 6 y 11%, por supuesto, ¿no? 0,
4, 6 y 11%. No quiere decir que este 0, 4, 6 y 11% se va a aplicar a la suma de todo esto de acá. A la suma de todo esto que está acá resaltado, ¿no? Que está resaltado, vamos a poner acá. Esto no es saber. A la suma de todo esto, se le va a a ver, alguien ha aprendido su micro. Tengan cuidado con los micros, por favor, porque se escucha, ¿no? Se escucha lo que están haciendo. ¿Ya? A la suma de todos estos conceptos que están acá, porque obviamente acá son conceptos, pero obviamente que estos conceptos tienen un monto, ¿no? Un monto en dinero. Un monto en dinero que sumado todos estos montos en dinero, el monto del precio realmente pagado, el monto de envase y embalaje, el monto de gasto de carga, el monto de transporte, el monto de flete, el monto de seguro y el monto de descarga, aquí ha habido un error, aquí es transporte interno, ¿no? Interno. ¿No? Entonces, hay que tener en claro una cosa. El valor en aduanas es la suma de todos estos conceptos que están acá. Es el valor en aduanas. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque es la valoración aduanera lo que busca es que nosotros podamos calcular de manera correcta este valor en aduanas, que no hay errores. Y para eso nos va a dar los 6 métodos de valoración, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy día. Un método, ¿qué es un método? Un método es una forma ordenada, ¿no? Una forma ordenada y sistemática para hallar algo, ¿no? Un método es una forma ordenada y sistemática que nos ayuda a hallar algo que estemos buscando, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, clasificar arancelariamente, existe un método de clasificación, ¿no? Con lo que hemos visto en nomenclatura, lo hemos visto, ¿no? Que hay métodos para poder llegar a culminar una clasificación arancelaria. Con lo que no lo hemos visto, ya lo vamos a ver cuando nos toque, ¿no? En el caso de esto de aquí, se lo voy a dejar por aquí, a ver un momentito. Le voy a adjuntar la imagen esta, ¿ya? Para que no se vaya a perder. A ver, un segundo. Un segundito. Ya, ahí eso que esa pizarrita que le mostré ya está en el chat para que la puedan descargar. Aquí vamos a hacer otra. Esto vamos a borrarlo. Ya, muy bien. ¿No? Un método es un sistema ordenado, ¿no? Que nos permite pues poder llegar a algo que estamos buscando. En la valoración, lo que nosotros buscamos, la valoración busca hallar de manera correcta, el valor en aduanas. ¿Ya? Es importante recordar que esto es lo más importante de la valoración. La valoración lo que va a buscar es que tu valor en aduanas esté calculado de manera correcta. ¿Para qué? ¿Para qué necesito que mi valor en aduanas esté calculado de manera correcta? Para tributar bien, para que los impuestos, porque ojo, mira la causa-efecto, ¿eh? Al usar una buena valoración, al usar bien la valoración, quiere decir que vamos a calcular de manera correcta el valor en aduanas. Y si yo calculo de manera correcta el valor en aduanas, voy a pagar los impuestos de manera correcta. ¿Por qué? Porque
que en base a mi valor en aduanas me van a calcular los impuestos. Hasta ahí, me dejo entender, hasta esa parte, por favor me confirman si se entiende, si no para volverlo a explicar, por favor, esa partecita del valor en aduanas. ¿Me confirman, por favor? En el chat me pueden confirmar, si no para repetirlo, por favor, con toda libertad. Bien. Pero mira, ustedes se quedan callados, o sea, no entienden y se quedan callados. Cuando no entienden algo, tienen que decirlo. El valor en aduanas, ¿ya? El valor en aduanas, que es, ¿con qué se conforma el valor en aduanas? Es lo que hemos visto en la pizarrita que les he pasado por el chat, ¿no? Ahí en el chat está una pizarra donde están todos los gastos que conforman el valor en aduanas. La valoración aduanera, que es lo que estamos explicando, la valoración aduanera lo que busca, de lo que se encarga, lo que trata de hacer, es que nosotros podamos calcular de manera correcta ese valor, porque nosotros hemos visto que el valor en aduanas tiene unos conceptos, ¿no? Va el gasto de manipulación, el flete, el seguro, ya. ¿Y dónde dice que todo eso va al valor en aduanas? En la valoración. La valoración lo que busca es explicar de qué manera se calcula el valor en aduanas y de qué manera todos los gastos que hemos visto se cargan al valor en aduanas. ¿Para qué? Para que calculando de manera correcta el valor en aduanas, ¿no? Usando la valoración aduanera, que es lo que estamos estudiando, ¿no? La valoración aduanera nos va a llevar a que sepamos hallar de manera correcta el valor en aduanas. Todos los gastos que hemos visto en el cuadrito anterior, ¿no? Y en el video, ¿no? ¿Cómo yo sé que esos gastos van dentro del valor en aduanas? Gracias a la valoración aduanera. Por supuesto que en el video suena sencillo, ¿no? Sí, lo sumo, ya. Pero en el campo eso es distinto, porque en el campo hay que saber distinguir cuál es un gasto de descarga, cuál es un gasto de manipulación, cuál es el precio realmente pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con los métodos de valoración. ¿Y para qué? Acá lo escribo mejor. ¿Para qué declarar un valor en aduanas correcto? A ver, ¿para qué creen que debemos declarar un valor en aduanas correcto? Ustedes mismos respondan. ¿Para qué creen que debemos declarar un valor en aduanas correcto? ¿Para qué? No, para evitar problemas no. ¿Quién te va a hacer problemas? ¿Para qué debemos declarar un valor en aduanas correcto? Para los impuestos, pues, por supuesto, para pagar de manera correcta los impuestos. ¿Por qué? Porque el valor en aduanas, ustedes mismos lo dijeron, es la base imponible. Quiere decir que si el valor en aduanas está incorrecto, como es la base, si la base de un edificio está mal hecha, el edificio se cae. Si la base de los impuestos, que es el valor en aduanas, está mal calculado, obviamente que los impuestos van a estar también mal calculados. Y ahí sí tendríamos el problema, ¿no? Pero la respuesta no es para evitar problemas, pues la respuesta es para pagar los impuestos, ¿no? Esa es la respuesta correcta. ¿Para qué declarar un valor en aduanas correcto? Para realizar un correcto cálculo de impuestos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, excelente. Ya, esta es la base, ¿no? Y ya en la diapositiva anterior vimos. Ahora, para
hallar un valor de aduanas en aduanas correcto, la valoración ha determinado 6 métodos, 6 formas de hallar un valor en aduanas correcto. 6 formas. 6 formas para hallar el valor en aduanas. La valoración las ha llamado métodos. Métodos de valoración. Así se les conoce. Los métodos de valoración. Los métodos de valoración, ya lo dice aquí mismo, son 6. Los voy a mencionar, pero obviamente que vamos a desarrollar uno por uno. Primero, el método del valor de la transacción, que yo sé que ustedes ya lo dominan porque han hecho su trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el trabajo que tenían que entregar hoy hasta las 7 de la noche? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del trabajo? ¿Lo han mandado? ¿Lo han hecho? Espero que lo hayan hecho, ¿eh? Porque el trabajo hablaba del método de valor de la transacción. Hay una segunda que se llama, es parecido, método del valor de la transacción de mercancías idénticas. El tercero, método del valor de la transacción de mercancías similares. Cuatro, método del valor deductivo. Quinto, método del valor reconstruido. Y sexto, método del último recurso. Estos 6 métodos que estamos viendo en la pantalla, que vamos a explicar uno por uno y vamos a aprender a aplicarlos, ¿no? Son las 6 formas en las que la SUNAT y los agentes de aduana tenemos que aplicar, son 6 métodos que tenemos que aplicar para aprender a calcular bien el valor en aduanas. Porque no solamente es, uno dice, no, están ahí los gatos, bueno, sumamos. No solamente es sumar, no solamente es sumar, sino es también aprender qué es lo que cada método enseñe, qué es lo que cada método dice. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, este pequeño preámbulo lo quería hacer porque necesitamos hacerlo primero para ingresar a lo que sigue. A ver, vamos a pasar hacia la diapositiva. Aquí les estoy dejando también esta segunda pizarrita que hemos hecho, ya que también el Zoom permite, no lo había usado, ¿no? Pero también permite hacer como una pizarra, ¿no? Como si estuviéramos en una clase presencial. Ya, ahí les he pasado por chat las dos, por si acaso alguien no ha estado, se lo voy a volver a pasar. Puede ser que alguien no haya estado al principio. Ya son dos fotos de la pantalla donde están las cosas que hemos visto, ¿no? Lo que hemos estado hablando durante estos 20 minutos que hemos estado hablando aquí. Vamos a poner ahora sí. Y pasamos al primer método de valoración. A ver qué pasó. Ya, ahora sí. Bien, vamos a entrar entonces a ver los métodos de valoración. Yo te voy a pedir una cosa, aquí necesito que estés concentrado, ¿ya? Estés concentrado, concentrada. Un ratito lo que estás haciendo, si estás en una distracción, trata de estar en un lugar donde no te distraigas para poder aprender esto, porque eso en realidad es sencillo. Lo que sí es que hay, en cuando las personas se asustan, porque se ve en este tema, se ve que hay demasiado texto,
¿no? Y como hay demasiado texto, uno dice, oye, pero es demasiado, ¿no? Cuando en realidad no es nada del otro mundo. Lo único que hay que hacer, primero, entender bien la teoría, y para entender bien la teoría hay que pues, leer la teoría, y segundo, aprender a llevarla a la práctica, ¿ya? Pero si no estamos concentrados, no nos va a quedar clara la teoría, y cuando lo llevemos a la práctica, no lo vamos a poder hacer y nos vamos a frustrar y vamos a pensar que esto no es para nosotros, que esto es muy difícil, cuando esto no es nada difícil. ¿Pero qué se necesita? Primero, la parte teórica, concentración, y que pregunten todo lo que no les queda claro. Ya, las preguntas, para no interrumpir la clase, las pueden escribir en el chat. La escriben o levantan la mano y yo te doy el pase. ¿Ya? Pero no hay que desesperarse, ni ponerse triste, ni decir, no, esto no es para mí, por ver que esto puede resultar en principio así como que mucha letra, ¿no? Esto es sencillo, pero lo que sí hay que estar concentrados para aprender la teoría y llevarlo a la práctica. Bien, vamos a ver el primer método de valoración. Dice, el acuerdo de valoración establece 6 métodos, 1 principal y 5 secundarios. En la imagen que vimos hace un ratito, ¿no? Hablábamos de los 6 métodos. Método de la transacción, idéntico, similar, bla, 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 ¿no? De estos 6 métodos, hay uno que es principal y 5 que son secundarios. Dice, los cuales deben aplicarse en estricto orden sucesivo y por exclusión. Sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sucesivo y por exclusión? Sucesivo, que se tienen que aplicar en orden. ¿No? Tiene un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que aplicar, valga la redundancia, el primero, el método 1. No en ese orden que te he dado. Primero el método 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5 y luego el 6. Profesor, pero ¿y cómo sé cuál debo aplicar? Ah, porque dice que es por exclusión. Quiere decir que primero tienes que saber, primero tienes que conocer los métodos y primero aplicas el primero, valga la redundancia. Aplicas el primer método. Siempre vas a aplicar el primer método en primer lugar porque es en orden, ¿no? Entonces, tú aplicas el primer método y ves que el primer método, con todo lo que te pide el primer método, no puedes calcular el valor en aduanas, porque te falta un dato, porque por ahí no hay algo que tenga que ver, exacto. ¿Qué quiere decir? Excluyes el primero y te vas al segundo. Si por el segundo no puedes, excluyes el segundo y te vas al tercero. Y así sucesivamente hasta llegar el sexto. Y es por eso que el sexto se llama del último recurso, porque quiere decir que por ese método, sí o sí, vas a tener que llegar al valor en aduana. Sí o sí. Ahí te va diciendo, en cada método te va diciendo qué es lo que tienes que tener y qué es lo que tienes que hacer para poder hallar el valor en aduanas. Pero los métodos para hallar el valor en aduanas son sucesivos y excluyentes. Sucesivos, ¿por qué? Porque se aplican en orden, en el orden establecido. Y excluyentes, porque no puedes aplicar 2, aplicas 1. Pero primero pruebas con el que esté en orden hasta llegar al último. Hasta ahí se entiende esa parte del método sucesivo y excluyente. Bien, entonces dice, dice ¿no? que se aplica en sucesivo y excluyente con la excepción del artículo 4, que faculta al importador a invertir el orden de aplicación de los métodos 5 y 6. Quiere decir que si tú llegas al quinto método, o sea, no pudiste con los 4 primeros, llegas al quinto, ¿no? En el quinto método te dice, ok, ¿sabes qué? Si quieres, sáltate el quinto y vete de frente al sexto. Si quieres, ya, no uses el quinto y vete de frente al sexto. Es una facultad que te da el artículo 5, ¿no? Que te da el método 5. Pero esa es la elección del importador y cuando expliquemos el método 5, vamos a ver por qué.
El primer método, ¿no? El primer método de la transacción, el primer método de valoración se llama método de valor de transacción. Lo vimos en la pizarrita, que espero que la tengan abierta, que les pasé por chat, espero que ahí lo estén chequeando, si, al menos si están en la computadora, ¿no? Bueno, si están en el celular es más difícil, pero los que están en computadora o en tablet lo pueden tener ahí abierto, ¿no? El primer método se llama método del valor de transacción, ¿ya? Y dice, este método es el primer método y el principal. ¿Por qué? ¿Por qué es el principal? Porque siempre es el que vas a usar primero. Es más, el primer método es el que más vas a usar. Como agente de aduanas, siempre vas a usar el primer método. Siempre. Los otros métodos los va a usar la SUNAT. Ya vamos a ver por qué. Pero el primer método es el principal. Y es más, es el más justo. El primer método es el método más justo. ¿Por qué? Mira lo que dice. Es el primer método y el principal. El artículo 1 del acuerdo de valoración lo define como el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, cuando éstas se venden en el país de exportación al país de importación y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8 del mismo. Ahora vamos a ver el acuerdo también, qué es lo que exactamente dice. ¿Por qué es el más justo? Mira, este ha sido un problema ha sido un problema muy que los agentes, que la gente que importa, este problema lo ha sentido mucho. ¿Por qué? Porque en el Perú, ya sabemos, lo hemos visto como preámbulo a las clases que estamos dando, el impuesto, ¿cómo se llama el impuesto arancelario en el Perú? ¿Cómo se llama el impuesto arancelario en el Perú? ¿Cómo se llama? Varias veces lo hemos dicho y ustedes mismos lo han contestado. Se llama ad valorem. ¿Ya? Ad valorem, eso está en latín. En español quiere decir al valor. ¿Ya? En español, el ad valorem quiere decir al valor, ¿no? Es un impuesto al valor. Ya sabemos, lo acabamos de decir, que la base, ¿cuál es la base imponible del impuesto ad valorem? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es la base imponible del ad valorem? Entonces lo voy a preguntar siempre para que se lo aprendan. ¿Cuál es la base imponible del ad valorem? Hasta que se lo aprendan, no lo voy a centrar en esto. El valor en aduanas. Excelente. Quiere decir que las tasas de impuesto se van a calcular sobre el valor que tú estás importando. Sobre el valor que estás importando. Cuando hablo de valoración, lo repito, pues ya también yo lo dije, estamos hablando de importación, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pregunta capciosa. Por ustedes, yo sé que ustedes lo saben. ¿Por qué cuando hablamos de impuestos solo hablamos de importación y no de exportación? A ver, ¿por qué? ¿Por qué cuando hablamos de impuesto solo hablamos de importación y no de exportación? ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda? Ustedes lo saben, ¿eh? Yo sé que ustedes lo saben, porque lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque la exportación no paga impuestos, por supuesto. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Diana. La exportación no paga impuestos. Entonces sería tonto para la exportación verle valoración. ¿Para qué? ¿Para qué si la exportación no paga impuestos? La exportación es libre, ¿no? Y ya explicamos que la exportación es libre para fomentarla y ya todo el tema que vimos, ¿no? Todo el tema que vimos de por qué la exportación es libre. Entonces acá estamos hablando de importación. Entonces dice la ley reza así, ¿no? Para que la carga ingrese al Perú de importación, debe pagar el impuesto ad valorem, o sea, el impuesto al valor. Impuesto al valor. Quiere decir que lo que tú has comprado una laptop por el valor de $2,000, ¿ya? Ahora vamos a hacer el ejemplo de la pizarra. Me parece que está bueno esa herramienta de la pizarra porque podemos escribir lo que vamos diciendo, ¿ya? Ahora acá borramos, ¿no? Vamos a borrar todo esto porque era bastante. Bien, mira, vamos a ir con el ejemplo, ya para ver lo que te quiero decir.
Tú te has comprado una laptop, ¿correcto? Una laptop, te la has comprado en Estados Unidos, no una laptop última, una laptop Mac, ya Apple, que son las más bonitas. Vamos a idearle un valor. Pongámosle $2.500. Ya, USD quiere decir United States Dollar. Ya te has comprado tu laptop. ¿Ya? Para que la laptop la traigan al Perú, has pagado un flete. No, perdón, aquí en el 2.500 es todo incluido. Y ahorita voy a explicar por qué todo incluido. Flete. Todo incluido, pero no el flete. ¿Ah? Todo incluido. Ahorita te lo explico por qué. El flete para traerlo de Estados Unidos al Perú, pongámosle $100. Ya, pongámosle $100. Y el seguro, pongámosle $10 que te cobraron de seguro. Y los gastos de entrega en Perú, $20. Ya estamos haciendo un ejemplo. Ya. Entonces te dice, ya, tú estás trayendo esa laptop a Perú. No la estás trayendo, la quieres usar. Pero te dice tu agente de aduanas. Muy bien, señor, muy bien, señora Diana, señora Evelyn, señor Daniel. Pues, muy bien, le felicito que se haya usted comprado su laptop, está muy bonita, se ve muy elegante con la manzanita, pero para que usted la pueda usar, señor, aparte de lo que usted ya le pagó a su proveedor y pagó todo, usted tiene que declarar impuestos, tiene que pagar impuestos. Ah, muy bien, le dice a tu agente, muy bien, ¿y cuánto es lo que tengo que pagar? No, él te va a decir, muy bien, tiene que pagar bueno, el impuesto, tiene que pagar de manera principal el impuesto arancelario, el impuesto aduanero. Por ahí también tendrá que pagar IGB, pero de eso no vamos a hablar ahorita. El IGB lo dejamos para otro momento. Acá vamos a hablar del impuesto arancelario. Tiene que pagar 6%. Este es un ejemplo, ¿no? No es que la lacto paguen 6%, pero es un ejemplo. 6%. Ah, 6%. ¿6% de qué? A ver, ¿quién me dice? ¿6% de qué es lo que tiene que pagar Daniel, Diana o Evelyn para que ingresar esta mercancía al Perú? ¿El 6% de qué? Ya, de la lacto, sí. ¿Pero de qué valor de la lacto? ¿Del valor comercial? ¿Del valor del producto? Del valor comercial. Ya, tiene que pagar el ad valorem. ¿Pero el 6% de qué? ¿De qué cosa? Pero ustedes mismos lo acaban de decir, hace un ratito lo dijeron. No, del valor en aduana, pues ustedes mismos lo han dicho. Una cosa, acuérdate, ¿eh? Una cosa es el valor comercial, que el valor comercial es el valor del producto, y otra cosa es el valor en aduanas. ¿Y el valor en aduanas de qué estaba conformado? De todos los gastos, ¿no? Ustedes tienen los gastos en la tablita, ¿no? En la foto que les pasé hace un ratito, ¿no? Que era el valor de la mercancía, más el valor del embalaje, más el valor de la carga-descarga, más el valor del flete, más el valor del seguro, ¿ya? Ahí se han hecho una bola por las puras, ¿ah? Simplemente les cambié el tono de la pregunta y se perdieron, ¿no? El ad valorem se calcula de la aplicación del porcentaje sobre el valor en aduanas. La base imponible. A ver, matemáticos, ¿quién me da el monto del valor en aduanas ahí? A ver, ¿quién se anima a darme el monto del valor en aduanas ahí? Ya tienen los gastos, ¿no? Hay 2.500, 100, 10, 20, ¿no? Ese todo incluido quiere decir que ya en esos 2.500 está el costo del embalaje y de la manipulación. O sea, no hay que cargar más ahí. Con los 2.500 es el de la mercancía, más el embalaje, más la carga. ¿Cuánto es el valor en aduanas? A ver, practiquen, vamos practicando, vamos entrando un poquito a temas de cálculo, porque también vamos a ver. 150, no sea mala, no, para nada. ¿Cuánto es el valor en aduanas? Miren su cuadrito.
Miren el cuadrito que les mandé hace un ratito en la foto que les mandé. A ver. ¿Quién da más? Uy, ¿nadie? No, yo no les he pedido el costo de del Valoren, ¿ah? Yo les he pedido el costo del... ¿Cuánto es el valor en aduana? $2,630. Muy bien, chicos, muy bien, Luis, muy bien, Daniel. Yo no les he pedido el monto de los impuestos, ¿ah? Yo les he pedido el monto del valor en aduanas. Se han adelantado. Tengan cuidado, en el examen se pueden equivocar, ¿ah? Les he pedido valor en aduanas. ¿Y qué es el valor en aduanas? La suma de los 2.500 más los 100 más los 10 más los 20. Nada más. Solo había que sumar. Y ya tenemos nuestras dos herramientas para calcular el impuesto, ¿no? Tenemos la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? ¿O cuánto es la base imponible? A ver, ¿cuánto es la base imponible? 2.630, por supuesto, perfecto. Excelente. Dólares, ¿no? Vamos a ponerle dólares. Y tenemos la tasa del ad valorem o el porcentaje del ad valorem. ¿Cuánto es la tasa o porcentaje del ad valorem que vamos a aplicar en este caso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6%, perfecto. ¿Y cuánto es el impuesto que vamos a pagar? ¿Cuánto va a ser el impuesto? No, va a ser 2.630 por el 6%. Y sale 157.8, ¿no? Si quieren lo pueden redondear. No estamos en tributación, pero si quieren, vamos a dejarlo así por ahora, ¿ya? Ya después entramos a temas de redondeo. ¿Hasta ahí se entendió? Hemos llevado a la práctica lo que hemos estado hablando en la teoría, ¿no? El valor en aduanas, la tasa y el impuesto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, no, ejemplo vamos a tener un montón, ¿ah? Pero hasta ahí, esto que hemos visto, ¿se entendió? Esto precisamente. O sea, más o menos cómo es la estructura del valor en aduanas. Ejemplos sí vamos a tener, ¿no? Pero primero tenemos que ver la teoría, porque ejemplo sin teoría no sirve de nada, ¿no? Ejemplo sin teoría es como comer arroz con pollo sin arroz, ¿no? O sin pollo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ahí tener bien. Mira. Entonces, ¿a qué hemos visto? Estábamos hablando de la justicia del primer método, porque es el más justo. Porque lo que dice el primer método de valoración es que tú vas a pagar impuestos en función al precio que realmente has pagado, a lo que tú verdaderamente has pagado. Si tú has pagado 2.500 más 100 más 10 más 20, lo justo es que ese monto que tú has pagado sea la base imponible para tus impuestos. Porque es lo que realmente tú le has pagado a tu proveedor. No le estás sumando ni le estás quitando nada. ¿Ya? En los otros métodos, en los otros métodos que vamos a ver más adelante, ¿cuál es el problema que tienen esos métodos? Que en esos métodos a la aduana no le importa el valor que tú has pagado y la aduana te impone un valor. La aduana te impone un valor, ¿no?
deja de lado el precio que tú has pagado y te impone un valor. Te dice, oye, ¿sabes qué? Este valor que tú me estás poniendo acá no me cuadra a mí. Yo te voy a imponer un valor. Y muchas veces ese valor es mucho más alto que del que en verdad has pagado, ¿no? Sucede, ¿ah? Sucede, y sucede bien a menudo que la aduana nos cambie el valor. A ver, vamos a pasar esta imagen que está acá también, este ejemplo, para que lo tengan ahí. Ya está. Y volvemos a nuestra diapositiva, ¿no? Entonces, este es el método más justo para calcular el valor en aduanas. ¿Por qué? Porque simplemente te dice, declara lo que tú has pagado en verdad, ¿no? Todo lo que tú has pagado de verdad, que tú sabes lo que has pagado de verdad porque tú lo has pagado, ¿no? Tú me estás diciendo que tú lo has pagado. Esos montos verdaderos que tú has pagado, llámese el precio de la mercancía, llámese el costo de embalaje, llámese el transporte, llámese el seguro, llámese la carga-descarga o cualquier otro gasto que tú consideres que has pagado y que va dentro del valor en aduanas, tienes que sumarlo para poder realizar de manera correcta el cálculo del valor en aduanas y por ende el cálculo de los impuestos aduaneros. Bien, vamos a hacer un alto ahí, son las 8. 8:15 regresamos, 8:15 regresamos para continuar con la clase. 8:15 regresamos para continuar con la clase. A ver, las imágenes sí te deben llegar al chat, ¿eh? Ahí tienes un chat. En el celular también se puede entrar al chat del Zoom. Ahí míralo, si no, lo voy a subir al campus. Esa es la otra opción, lo subo al campus. Ya lo subo al campus y de ahí lo descargan y lo pueden ver. Y ahorita viniendo del break, lo subo al campus. ¿Ya? Bien, regresamos después del break. Gracias.
Enderezalo y manténlo frente a ti.
Sí empezó. ¿Aló, profesor? Cállate, loco. Bien, vamos a continuar. Entonces, el método de valor de transacción, lo que acepta es el precio que realmente tú has pagado, ¿ya? Por eso es más sencillo, ¿no? Porque simplemente es recopilar de los documentos que te va a entregar el importador cuando tú hagas la declaración aduanera, te va a entregar unos documentos y simplemente es trasladar de los documentos que te entregue el importador a la declaración aduanera los valores y realizar los cálculos correspondientes. Por ejemplo, lo que ustedes han hecho, porque ustedes lo hicieron, ustedes lo desarrollaron en la pizarrita, que ya está colgado en el campus, ya lo pueden sacar. Hay una carpeta que dice pizarra, con la pizarra fecha de hoy. Pues es la única carpeta que hay. Ahí dentro de esa carpeta están las tres pizarras que hemos hecho hoy día. Entonces, lo que ustedes han hecho es lo mismo que hace un agente de aduanas. Saca los valores de los documentos comerciales que se entrega a la agente de aduanas, para que le entrega al importador, y realiza el cálculo de la valoren y de los demás impuestos. Para este curso solo vamos a ver ad valorem. Los demás impuestos los vamos a ver cuando veamos tributación aduanera. Profesor, ¿y así de fácil es? Bueno, en teoría es fácil, pero viene el tema de las condiciones, porque acuérdate que el método te va a enseñar cómo llegar al valor, y es por eso que te va a dar algunas condiciones, ¿no? Te va a decir, ok, sí, yo acepto el valor, pero si cumple estas condiciones. Eso va a decir la aduana, ¿no? Porque tú al final vas a calcular, ¿no? Ayer dijimos que la SUNAT, que el Estado dijo, ¿no? El encargado de la recaudación de los impuestos es la SUNAT. La forma como la SUNAT recauda estos impuestos, nosotros se los dejamos a ella siempre y cuando los recaude. No, o sea, a ver, ya tú ves cómo hazlo, pero hazlo. Entonces la SUNAT ha dicho, ok, yo no tengo tanta gente, ni tanto tiempo, ni tanto recurso como para poder calcular, revisar, me desborda. ¿Qué voy a hacer? Me voy a apoyar en el privado. No, me voy a apoyar en el privado. Se trabaja de la mano privado con Estado. Cuando el Estado con el privado trabajan de la mano, es buenísimo. El problema es cuando el Estado quiere hacer todo, ¿no? Entonces, él ha recurrido al privado y le ha dicho, ¿quién es el privado? El despachador de aduanas, ¿no? Nosotros vamos a entrar a trabajar a las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas no son del Estado, son empresa privada. Todas las agencias de aduanas son empresas privadas, ¿no? ¿Cuáles son las más conocidas hoy en día? Tenemos a Beagle, está TLI, está CLI, está Agencia Ranza, Interamerican Service, etcétera. Hay agencias de aduanas, lo que más haya. Agencias de aduanas hay un montón de agencias de aduanas hay, donde vamos a tener nosotros la opción de entrar a trabajar, por supuesto,
¿no? Cuando terminemos de preparar, cuando hagamos esto, vamos a poder acceder a llegar a trabajar en una agencia de aduanas, como yo trabajo en una agencia de aduanas, ¿no? Trabajo en una agencia de aduanas, he trabajado en varias, ¿no? Y ahora, bueno, me sigo desempeñando en agencia de aduanas. Entonces, la SUNAT ha convocado al hecho privado. Yo voy a confiar en ti, ¿no? Te voy a nombrar, a ti te voy a nombrar auxiliar de la función pública. La SUNAT le ha dicho al privado, tú vas a ser mi auxiliar, me vas a ayudar. ¿A qué, SUNAT? Me vas a ayudar a calcular los impuestos de aduanas y a hacer que tu cliente los pague. Del resto me encargo yo. Y ciertamente, el agente de aduanas, ¿qué hace? Lo que tú has hecho hace un ratito en la pizarra. Calcula, hace los cálculos y le dice al cliente, cliente, salió tanto, págalo. El cliente lo paga, sale canal de control. En el video vimos, ¿no? En el video decía rojo, amarillo, verde. Aquí en el Perú es rojo, naranja, verde. El color cambia nada más, pero el procedimiento es el mismo. En cualquiera de los tres, de las tres canales, la aduana va a revisar. Por supuesto que depende del momento. En el verde, no lo va a revisar ahí, es probable que lo revise después, puede ser que no lo revise nunca, eso depende de la SUNAT, en el canal verde. En el naranja y en el rojo siempre lo va a revisar. Siempre te va a revisar el valor, además de otras cosas. Acá estamos hablando del valor. Entonces la SUNAT, ¿qué ha hecho? Privado, a ti te dejo que lo calcules y yo me encargo de revisar que esté bien. ¿No? Si está bien y cumple todo lo que indica el método, yo lo acepto. Siempre vamos a usar el primer método primero, siempre, porque es el principal. El agente de aduana siempre va a usar el primer método. La SUNAT, cuando vea que el primer método no está bien, porque no cumple estas condiciones que vamos a ver ahorita, pasará a aplicar el segundo. Si ve que en el segundo no puede, pasará a aplicar el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Por experiencia, en realidad debería ser siempre el primero. Pero ¿cuál es el problema del primero? Que los importadores, como no conocen esto, descuidan ese primer método. Descuidan de cumplir todas las condiciones. Como no saben, porque en realidad esto no es que lo sepa todo el mundo, esto es un trabajo especializado, lo sabemos nosotros porque lo estamos preparando, lo sé yo porque es mi trabajo, ¿no? Entonces nosotros sí lo podemos saber, pero si una persona que nunca ha hecho una importación, que no sabe nada de lo que es importación, esto no lo sabe. Entonces comete los errores comete los errores de no cumplir las condiciones para que le acepten este valor y vamos a ver las cuáles son. Condiciones para aceptar el valor de transacción. Primero, que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de que las que impongan o exijan la legislación a las autoridades del país de importación, limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías y no afecten sustancialmente al valor de las mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Quiere decir que cuando tú compres una mercancía, esa mercancía no tenga ningún tipo de restricción para que tú la uses. Ningún tipo de restricción, salvo las que imponga la legislación del país de importación. Por ejemplo, cuando uno trae una mercancía al Perú, hasta que tú no hayas pagado los impuestos y cumplido todas las formalidades aduaneras, tú no puedes disponer de esa carga. Por más que sea tuya, acá tengo mi factura. Muy bien, dice el amigo. Señor, yo no estoy diciendo que la carga no sea suya, la carga es suya, pero usted no la va a poder usar hasta que pague sus impuestos y cumpla con lo indicado en la legislación vigente. Cuando usted cumpla lo indicado en la legislación vigente y pague sus impuestos, se va a poder llevar su carga y la va a poder disfrutar, la va a poder tirar a la basura si quiere, o va a poder hacer con ella lo que quiera. Pero antes me paga impuestos. Te pone un freno. Entonces dice, ¿no? ¿Cómo acepta el valor de transacción? Cuando no haya ninguna restricción para que la uses, salvo estas tres, que una es las restricciones que aduana te pone antes de pagar impuestos. Dos,
que limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías, ¿no? ¿A qué se refiere con territorio geográfico? Al lugar donde tú puedes vender las mercancías, donde tú puedes revender la mercancía. Por ejemplo, estás trayendo 40 polos, ¿no? Tú has comprado 40 polos al proveedor Adidas del extranjero. Has comprado 40 polos, ¿no? Yo no creo que los 40 polos que has comprado vayan a ser para ti solo, ¿no? ¿Para qué compras 40 polos? Dime tú, ¿para qué compras 40 polos igualitos? Una persona, ¿para qué importaría 40 polos igualitos? ¿Para qué? Para venderlo, pues yo no, porque quieres hacer tu emprendimiento. Pero si tú te das cuenta, uno dice vender, pero en realidad no es vender. ¿Qué es en realidad? Es revenderse, ¿o no? Porque uno te lo ha vendido a ti y tú se lo vas a vender a otro. En realidad es una reventa, ¿no? En realidad es una reventa. Por supuesto que nosotros ya le decimos vender, porque ya no, tampoco vamos a estar complicándonos tanto con los términos, ¿no? Pero en realidad tú lo puedes revender, ¿no? Entonces, si hay una limitación en el territorio para revender, eso tampoco impide que se acepte el valor de transacción, ¿no? Puede haber, tú puedes decir, ¿no? ¿Sabes qué? Esta mercancía se envía a Lima, pero no se puede revender en Lima, se tiene que revender en la selva. ¿Ya? A veces hay contratos así medio raros, ¿no? A eso se refiere esto. Y que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías, ¿no? O sea, que esta restricción que tienes, por ejemplo, puedes decir, ¿no? El importante puede decir, oye, yo te voy a vender el polo a $10. A $10 ahorita. Ya, esto se va a ir a tus países. Pero como generalmente cuando uno compra una mercancía, uno no la paga muchas veces en el momento, ¿no? Muy poco hay pagos al contado en comercio exterior. Es muy difícil que te pague pagar al contado. ¿Por qué es muy difícil pagar al contado? Porque acuérdate, la mercancía tiene que recorrer una gran distancia para llegar a ti. Entonces, tú, te lo pregunto, ¿ah? ¿Tú serías tan loco de pagar $20,000 al contado por una mercancía que es probable que te llegue 45 días después? ¿Tú qué harías? ¿Tú pagarías $20,000 al contado por una mercancía que te va a llegar 45 días después? ¿Qué dicen? No, ¿sí o no? Es más, ni 20 soles pagamos. Mira, la vez pasada me compré una lamparita, me parece que me la iban a traer por delivery. Yo le pagué cuando me la entregó, cuando la probé, recién le pagué. Porque capaz me mete en cabeza, no sé, ¿no? Entonces, esos 20 soles, ¿ah? Imagínate $20,000. Casi, ¿cuánto será $20,000? 3.6, 20 por 6. Será como 7.800 soles más o menos. Perdón, 77.800 soles. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A veces, como los pagos son, a estos pagos que se hacen después de recibida la carga o después de unos días de emitida la factura, se le conoce como pagos diferidos. ¿Por qué diferidos? Diferido quiere decir después, no un pago después. Eso se hace en un contrato y ahí se estipula lo que has negociado. Puede pasar que te digan, oye, te vendo un polo a $10. Ya, ahorita te lo vendo a $10. Pero en el contrato firma una cláusula que dice, si cuando la carga llegue a Perú, el tipo de cambio del dólar ha subido, ya no te voy a cobrar 10, te voy a cobrar 12. Puede ser, ¿ah? Porque como tú sabes, el tipo de cambio sube y baja y hablamos cómo afecta, ¿no? En los precios de las cosas. Si sucede eso, si tú tienes una cláusula de ese tipo, no vale el valor en aduana, no te lo afectan. No te afectan el valor de transacción. ¿Por qué? Porque dice, no es el precio realmente pagado, no es el precio real, pues, porque tú has pagado 10. Ahorita dice 10, pero capaz, cuando la carga ya llega aquí al Perú, ya te va a costar 12. Entonces quiere decir que no te puedo aceptar el valor porque estás, sí, acuérdate, ¿no? Más valor, más impuesto, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado de tener estas cosas para que nos acepten el valor. ¿Qué más necesitamos? Que la venta o el precio de la venta no dependan de condiciones o prestaciones
cuyo valor no pueda determinarse con la relación a las mercancías a valorar. ¿Qué son condiciones o prestaciones? Son pagos extra. Pagos extra que puede haber quizás por embalaje, que puede haber quizás por etiqueta, que puede haber quizás porque tú eres un poquito traumadito y quieres que tu carga no se malore y le pones un envase de más. Ese pago que tú estás haciendo de más por embalajes aparte tiene que estar relacionado a la mercancía. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor de parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización posterior. Ulterior quiere decir posterior. Posterior de la mercancía por el comprador, a menos que puede efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Esto lo vamos a explicar cuando veamos el artículo 8, ¿ya? Porque ahorita todavía no hemos visto el artículo 8, o sea, no vamos a perder. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor o que en caso de existir no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio. Esto es importantísimo. ¿Qué se refiere con vinculación? Te pongo un ejemplo. Tú eres 3M Perú. Tú eres 3M Perú. Como eres 3M, saben que 3M importa las mascarillas, ¿no? ¿Quieres importar mascarillas N95 o KN95 de la marca 3M? ¿No? Entonces vas donde tu proveedor, tu filial principal en Estados Unidos, 3M USA, dices 3M USA, mándame mascarillas KN95 para venderle a los hermanos peruanos, ¿no? Porque tú ya no necesitas, porque ya estás vacunado. No sabían, ¿no? A fin de mes, Nueva York abre todo como antes de la pandemia. Nueva York, la capital del mundo, abre todo, todo. Concierto, discoteca, bar, café, todo se abre como si ya, bueno, porque en realidad ellos ya vencieron a la pandemia gracias a la vacunación, ¿no? Entonces, ya ellos ya no necesitan, pero nosotros todavía tenemos por un año más acá, entonces necesitamos mascarilla. Entonces envía. Pero como 3M USA es el papá de 3M Perú, ¿no? Un padre no le va a cobrar a un hijo, pues, ¿no? Le va a enviar la mercancía y, bueno, no le va a cobrar. O si le cobra, le cobrará algo, un monto ficticio, ¿no? O si le cobra, le dará un precio especial, por último, ¿no? Pero dice, para yo aceptar la aduana dice, ¿no? Para yo aceptar un valor realmente pagado, ¿no? Cuando hay este vínculo entre papá e hijo, este vínculo no puede influir en el precio. Tienes que darle el precio como le cuesta a 3M Perú o como le cuesta a cualquiera. Si yo veo o descubro, la Habana dice, ¿no? Si yo veo o descubro que el precio que te está vendiendo tu proveedor vinculado es más abajo del real, no te acepto el valor y te aplico los otros métodos. Y esto la gente no sabe, por ejemplo. Por esta parte, no aceptan un montón de valores. ¿Por qué? Porque además si mi vinculado me va a mandar un precio más abajo, ¿no? La Habana dice, no, espera, eso no vale. ¿No? Para estos casos, sí tiene que ser el precio pagado. El realmente pagado, no influenciado ni nada. Entonces, esto puede hacer que si no cumple esta condición, se va eliminando el primer, acuérdate, no era un método sucesivo y que se eliminaba. Estas cosas van eliminando el primer método. No cumple una, solo una que no cumpla, ya no puede, tiene que cumplir todas. Dice, el momento que hay que considerar para la determinación del valor en aduanas es la fecha en el que el servicio aduanero acepta el documento mediante el cual el declarante manifiesta su voluntad de despachar su mercancía. Es decir, la fecha de registro de la declaración de importación. El precio neto facturado se deberá aceptar como base del valor cualquiera sea la fecha de la factura o del contrato de compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que el momento inicial de la valoración para la aduana es el momento en que tú destinas la DAN. ¿Alguien se acuerda qué es la DAN? ¿Qué quiere decir esas tres letras DAN? ¿Alguien me lo puede decir?
¿O alguien se acuerda? ¿Qué es la DAN? ¿Qué es la DAN? ¿Qué es la DAN? La declaración aduanera de mercancías. Te la presento. La declaración aduanera de mercancías. La declaración aduanera de mercancías es el formulario electrónico mediante el cual un importador, o bueno, vamos a hablar de importador. Un importador le dice a la aduana, solicita a la aduana, acá está mi declaración aduanera de mercancías, están los impuestos que he calculado, la presento para tu revisión. Ese es ese momento en el que tú le presentas, que ahora ya no es que vaya en físico, no, ahora es electrónico. No, ese momento es el momento en que la aduana dice, muy bien, numero la declaración y comienza tu proceso de valoración. Ahí comienza, para la aduana, ¿no? Y dice, el precio neto facturado se debe aceptar como base del valor, cualquiera sea la fecha de la factura. ¿Por qué la fecha de la factura? Porque la factura, ¿cuándo te dan una factura? ¿Cuándo te dan una factura a cualquier persona, no? Vas a hacer algo, ¿en qué momento te dan una factura? ¿Cuándo haces qué? ¿Por qué te dan una factura? Cuando pagas, ¿sí o no? Tú pagas y te dan una factura. ¿Y la factura qué es? Es un comprobante de pago. No, porque la factura lo que dice es, este señor, a ver, te das un chifa, te dan una factura. Por un canlú guantán con sopa magaseosa y un chijaucay con sopa magaseosa, 36 soles. 36 soles más IGB. Paga tus 36 soles más tu IGB de 18% y te dan tu factura. Ese es un comprobante de pago. En la compra-venta internacional, cuando tú haces negocios internacionales, cuando tú le compras al extranjero, también te tiene que dar una factura. Por supuesto, es un comprobante de pago. No puede haber transacción sin factura. La factura, por supuesto, tiene un montón de formatos, ¿no? Hay electrónicas, hay, por ejemplo, facturas, bueno, que se aceptan como facturas, aquellas que tú compras, no sé si ustedes alguna vez han comprado en Amazon o en estas plataformas de internet, ellos en vez de mandarte una factura te mandan un correo, ¿no? Hoy en día la aduana también acepta estos correos como factura. La aduana ha progresado bastante, ¿ah? La aduana en verdad es de aplaudir, ¿no? Es de aplaudir todo lo que está haciendo porque en verdad está comprometida a que el despacho aduanero sea más rápido y más eficiente. Yo me sorprendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo trabajo con vistas aduaneros hace 10 años, 11 años, y antes no eran tan abiertos como son ahora a los cambios, ¿no? Antes los vistas eran negados para el tema virtual. Todo era papel, firmado, copia autenticada, un dolor de cabeza. Hoy en día el Vista, y yo me sorprendo, te dicen, oye, Luis, te mando un correo con el ticket, ¿ah? Pásamelo por el sistema. Yo digo, oh, señor, pero ¿qué le pasó, no? No, yo estoy trabajando en mi casa de mi laptop. Bacán. No, también han visto la necesidad de que tienen que estar en su casa, no quieren arriesgarse a ir a la SUNAT, ¿no? Y han tenido pues que aceptar el tema virtual, ¿no? Bien. Y llegamos al plato fuerte. ¿Cómo se compone el valor en aduanas? ¿Ya? Esto es lo que hemos visto en el cuadrito. Aquí lo vamos a poner un poquito más extenso. ¿Qué compone el valor en aduanas? Dice, los siguientes elementos en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Quiere decir que todo lo que va en el valor en aduanas es lo que tú has pagado. Lo que tú has pagado. No lo que ha pagado tu proveedora,
sino lo que tú has pagado. Tú. Todo lo que tú veas que has pagado, hasta un punto que también vamos a ver hasta qué punto es, porque para hacer un trámite aduanero son varios pagos, ¿ah? No vayas a creer que solo es pago de impuestos, ¿ah? Ojo, el pago de impuestos es lo más importante, pero hacer una importación en Perú no es barato, ¿ya? Es por eso que mucha gente se desanima. Importar en Perú es caro, ¿no? Es caro, y es caro, obviamente, pero a pesar de ser caro, es más barato que en otros países. Más barato. En otros países es más todavía. Los aranceles son más altos. Perú tiene aranceles bajos, pero aún así es caro. Pero comparado con otros países, es peor, ¿no? Yo estaba viendo hoy día una importación para Colombia y un producto que aquí en Perú son unas pantuflas de tela. No sé si han visto esas que son como crops, pero que tienen un montón de pluma, de espuma, ¿no? De espuma, bueno, textil, ¿no? Que son como pantuflas. Ellos a China le cobran el 35% del valor del producto. Nosotros le cobramos el 11% con TLC. Lo que pasa es que Colombia no tiene TLC con China. Perú sí tiene TLC con China, ¿no? Entonces, también al no tener Colombia TLC con China, está un poquito más suelta de ponerle aranceles más altos, ¿no? Nosotros estamos un poquito amarrados porque tenemos TLC. Y como tenemos TLC, no podemos poner arancel muy alto, ¿no? Bueno, en el valor en aduanas, ¿qué es lo que lo conforma? Primero, las comisiones y gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. ¿Qué es una comisión de compra? Sucede que esto le sucede a los importadores pequeñitos, ¿no? Como ellos están acá en el Perú, ¿no? Yo estoy acá en el Perú, yo no puedo pues viajar a China a hacer negocio con el chino, porque el chino está en China y yo estoy acá, y yo no tengo contacto con él. Pero existen terceros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Alibaba. Alibaba es un tercero, ¿no? Tú entras a la página de Alibaba, ves lo que hay en la página de Alibaba y compras algo. Y dentro de ese pago que tú haces está lo que compras, y parte hay una comisión que va para Alibaba. Dice, esta comisión, que también se le conoce como gasto de corretaje, esta comisión tiene que ir al valor en aduanas. Mira, no, pero yo no se lo he pagado a mi vendedor. Sí, pero se lo has pagado al que ha comisionado, al tercero, también va el valor en aduanas. No, cuando tengan estas comisiones, eso también tiene que pagar impuestos. Segundo, el costo de envases o embalajes que a efectos aduaneros se consideren como formando un todo con las mercancías que se traen. Eso se refiere al embalaje primario. Por ejemplo, uno no trae una laptop de los Estados Unidos en bolsita, ¿no? Uno la tiene que traer en una buena caja de cartón corrugado, bien sellada, bien con sello de garantía de fábrica, para ver que no, para determinar y saber que no ha sido, este producto ha sido abierto, ha sido tocado, ha sido violentado, ¿no? Este costo de este embalaje primario también va al valor en aduanas. Pero también hay un costo de embalaje secundario, ¿no? Que ya, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tienes una caja de la computadora, pero esta caja de la computadora no la vas a traer en un contenedor de 20 suelta, porque el contenedor se comienza a mover y la caja el barco se mueve, ¿no? El vaivén del barco, ¿no? Entonces, el costo de esas cajas, empaletizarlas, ponerlas en una paleta grande y meterlas en el contenedor forradas con plástico, por ejemplo, también ese costo también va al valor en aduanas. Dice, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente a precios reducidos,
para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar. ¿Qué más tenemos? Dentro de estos productos, ¿no? Si no están incluidos son los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estás trayendo un timbre de China. El timbre tienes que colgarlo, ¿no? Colgarlo en la parte alta de tu casa para que suene bien y toda la casa escuche. Entonces estos timbres vienen con unos tarugos, ¿no? Para hacer el hueco en la pared, poner el tarugo y empotrar el timbre, ¿no? Esta piecita del tarugo, ¿no? Puede venir como suministro gratuito. Te puede decir el exportador, oye, ¿sabes qué? Te lo regalo. Vale. Pero también puede decir, no, ¿sabes qué? También te lo estoy vendiendo. Entonces, en el precio que tú estás pagando también tiene que estar determinado el valor del tarugo y tiene que también pagar impuestos. Igual las herramientas, ¿no? A veces, no, mira, el otro día cuando me compré esta silla, ¿no? Mi silla que uso para las clases, vino con una herramienta para meter los pernos, ¿no? Yo mismo la armé, ¿no? Para meter los pernos, un fierrito para enroscar, ¿no? Para no estar usando el desarmador, ¿no? Si viene esa herramientita y el valor no está cargado en el valor del producto, se tiene también que cargar. ¿Qué más tenemos? Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas y los gastos de ingeniería. ¿Cuáles son los gastos de ingeniería? Por ejemplo, tú compras una máquina para una mina. Obviamente que la máquina para una mina no la arma pues tu pata que es electricista, ¿no? Una máquina para una mina, para armarla, necesitas un ingeniero en minas, ¿no? Y estos ingenieros en minas, por ejemplo, a veces acá en Perú hay, pero como no son los que han fabricado las máquinas, necesitan de alguien que les oriente. Entonces, dentro del pago que tú haces por la máquina, muchos de estos exportadores, sobre todo alemanes, te venden el servicio de ingeniería. Te mandan al ingeniero para que el ingeniero te arme la máquina y capacite a tu gente para el uso de la misma. Este costo de ingeniería, creación, todo esto, también va dentro del valor en aduanas. Por más que sea un servicio, por más que sea un servicio, va dentro del valor en aduanas. ¿Qué más tenemos? También tenemos los derechos de licencia. ¿Cuáles son los derechos de licencia? También se le conocen como regalías. ¿Tú sabes cuándo pagas regalías? Por ejemplo, yo importo productos de la marca Disney. Te pregunto, ¿yo soy el dueño de Disney para importar productos de la marca Disney? ¿Qué dices? No, ¿no? Porque si fuera dueño de Disney, no les estaría dando clases, ¿no? Estaría pues en Miami, vacunado y disfrutando de la buena vida, ¿no? No, yo no soy dueño de Disney. Entonces yo no puedo importar nada de Disney. Profesor, mentira, porque yo veo que acá se importa cosas de Disney. Sí, se importan cosas de Disney. El primero que las importa es Disney en Perú. Pero si tú, Luis, Noelia, Sony, quieren importar cosas de Disney, lo pueden hacer, ¿ah? Sí, lo pueden hacer previo pago de regalías. Previo pago de regalías. Previo pago de regalías. Le da su parte por el nombre, por supuesto, ¿no? Le pagas a Disney, oye, te pago una parte para usar tu nombre y Disney contento porque le estás pagando, ¿no? Ese monto que tú le pagas para usar el nombre también tiene que pagar impuestos. También tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos también. Tiene que estar dentro del valor en aduanas, ¿no? Y viene la parte condicional. ¿Ya? Esta última parte, la valoración dice, ¿no? El primer método dice, muy bien, todo lo que hemos hablado hasta este momento,
va de manera obligatoria. Pero voy a decirte unos gastos que si tú quieres cargarlo, le dice la OMC que ha hecho este acuerdo de valor, se lo dice al país, ¿no? Si tú quieres cargar este valor, hazlo. Yo te lo dejo a ti. Ya tú ve. Y dice, cada país puede escoger si los siguientes gastos se incluyen en el valor en aduanas. Primero, los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto lugar de importación. Consulta, ¿con qué otro nombre se le conoce a los gastos de transporte? Lo dije, alguien lo dijo al principio, a ver si se acuerdan. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Cómo? Flete. ¿Pero flete qué? Flete flete internacional. Muy bien, no se debe equivocar ahí, a flete internacional. Está bien. No dice también los gastos de carga o descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto lugar de importación. Y por último, el costo del seguro. Yo te pregunto de los gastos que hemos visto aquí, del flete, de la descarga y del seguro, ¿el Perú te dice que los cargues al valor en aduanas o no? ¿Qué dice el Perú? ¿Que los cargues o que no los cargues? Hemos calculado el valor en aduanas hace ratito, ¿no? Dice que los cargues. Perfecto, excelente. El Perú ha dicho, no, ¿sabes qué? Yo voy a escoger que se sume. Y, en verdad, la mayoría de países dice lo mismo, ¿no? La mayoría de países dice, el video que vimos al principio, les quería mostrar es de Bolivia. Es de Bolivia. Y Bolivia también dice lo mismo. Carga el flete y el seguro y los gastos de descarga. Cárgalos. Mejor. Vas a pagar un poquito más de impuestos, ¿no? Porque acuérdate, a más valor, más impuestos. Mientras más alto es el valor, más vas a pagar de impuestos. Y al Estado, obviamente, le conviene que tú pagues impuestos, obviamente, ¿no? Porque tiene más ingreso. Dice, los elementos mencionados pueden generar ajustes positivos o negativos, ¿no? Ajuste positivo que suma, ajuste negativo que resta. ¿Ya? Eso vamos a ver cuando veamos el artículo 8. Según la elección que haya hecho cada país y la condición de entrega de la mercancía, que siempre figura en la factura comercial de acuerdo al Incoterms pactado. Esta palabrita Incoterms, ¿alguien la ha escuchado? Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? ¿Alguien lo ha escuchado por ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir qué son los Incoterms? ¿No? Son reglas, muy bien, son reglas. ¿Reglas de qué? ¿Reglas de 30, 40, 50 centímetros? ¿No? Son 11, muy bien, sí, son 11 reglas, ¿no? ¿Pero de qué? ¿Reglas de qué? Está bien, está por el camino correcto, Diana, pero ¿reglas de qué son? Tiene que ver con aduanas, pero no solamente se limita a aduanas, o sea, más amplio que aduanas, un poquito más amplio que aduanas. Son reglas de comercio internacional. Ojo que el comercio internacional no solo es aduanas, ¿ah? Aduanas es una partecita del comercio, ¿sí? O sea, está dentro. El comercio internacional es más amplio. Los Incoterms, su nombre, es una, ¿cómo se dice? Son siglas, ¿no? Incoterms son el diminutivo de International Commerce Terms. Términos de comercio internacional. Son 11. Estamos en la versión 2020. ¿No? Son publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Para qué? Para ayudar, para facilitar, para hacer más sencillo el comercio. Y por supuesto, el Incoterm nos ayuda a valorar bien. Eso lo vamos a ver en la práctica. En la práctica vamos a ver cómo el Incoterm ayuda a aplicar una buena valoración. Aquí les dejo cuáles son los 11
Incoterms, ya esto no lo voy a explicar porque pertenece al curso de operatividad aduanera. Los que ya vieron operatividad aduanera, esto ya lo dominan. Los que aún no han visto operatividad aduanera, cuando veamos, se van a convertir en capos en esto. Solo está ahí, de referencia, para que lo tengan. Acá tienen un cuadrito, que esto nos va a servir para cuando los apliquemos al momento de la práctica, ¿no? De los ejercicios de práctica. Esto ya lo vemos mañana, ¿no? Si no, se nos va a pasar el tiempo. Bien, hasta este momento, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Tienen alguna consulta? La pueden hacer mientras voy abriendo la lista para ya culminar la clase. Adelante si alguien tiene alguna consulta. Profesor, buenas noches. Ayer de la lectura que dejó y hoy día lo que ha explicado, yo ya entendí lo que es el valor en aduana, que es el flete, seguro, gastos de entrega y la factura comercial. Está bien. Pero ahora yo tengo la duda del valor de transacción. O sea, quiere decir valor de aduanas más otros gastos que incurren, que son embalaje, todo eso, pero todos esos gastos ya no están incluidos en los gastos de entrega. No, no confundas valor en aduanas con valor de transacción. Ojo, el valor en aduanas, el valor de transacción lo que busca es ayudarte a calcular el valor en aduanas, ¿no? El valor de transacción es un método de valoración. Estos métodos de valoración son los que te ayudan a hallar el valor en aduanas. Es por eso que te dice, el método de transacción te dice, dentro del valor en aduanas tiene que ir el valor de tu mercancía, el gasto de entrega, el gasto de manipuleo, el gasto de flete, el gasto de seguro, el gasto de carga-descarga, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho, hemos explicado qué cosas van dentro del valor en aduanas y todas esas cosas que van dentro del valor en aduanas, ¿por qué van dentro del valor en aduanas? Porque así lo dice el método de transacción. Ahí no confundirá. El método de transacción nos ayuda a calcular de manera correcta el valor en aduanas. No son dos valores distintos. No son dos valores distintos. El valor en aduanas es el valor del que es la base imponible. El valor de transacción es que en realidad ahí no deberíamos decir valor de transacción, sino deberíamos decir método del valor de transacción, que es un método que nos ayuda a calcular el valor en aduanas. Exacto, haya habido una confusión quizás de término, ¿no? Pero está bien, perfecto. A ver. Ya, listo, Alex. Muy bien, entonces, ¿alguna otra consulta? Si no, para pasar la lista. Bien, entonces vamos a pasar la lista. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Asencios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Nicole Colona. Ahí está, ya lo vi. Ya, Manuel sí me respondió, me dijo que estaba conduciendo muy bien. Listo, Manuel, él también está presente. Oscar Cutipa. Presente, profesor. Gracias. Daniel Espinosa. Buenas noches, Daniel. Natalia Espinosa. Isaías González. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Huancayo. Sebastián Huancayo. Noelia Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Damaris Oliva. Esther Ríos. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Bexy Velarde. Presente, profesor. Disculpe. Ok. Sony Ventura. Buenas noches, Sony. Bien. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana viernes, para continuar
con nuestras clases de valoración aduanera. Ya, ahí me parece que a ver, le voy a dejar el link del video que vimos. Ya yo lo puse al principio, pero por si alguien no estuvo, lo voy a volver a poner. Es un video de la aduana de Bolivia, pero la valoración es igual en Bolivia que aquí en el Perú, ¿no? Entonces nos puede ayudar a entender un poquito ese tema de qué conforma el valor en aduanas, ¿ya? Ahí lo estoy dejando en el chat, de ahí lo pueden sacar, no entran a YouTube y lo ven, ¿ya? Muy bien, nada, nos vemos mañana, tengan buenas noches, cuídense, hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias.